Buenas tardes, mi nombre es Luis Jerónimo López. Voy a entrevistar al señor Luis Alfonso con base a la pregunta de investigación que es cómo fueron las formas de crianza en los años 60 y 70 y cómo son las actuales. Buenas tardes, Luis Alfonso. Le quiero hacer la primera pregunta, es ¿en qué año nació usted y en qué época? Jerónimo, muchas gracias. Yo nací comenzando los 60 Ujú. y en la ciudad de Cali, soy En la bayuno. ciudad de Cali, vale. Y usted como tal, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo tuvo su infancia en relación con la crianza que recibiste? Pues la infancia mía fue realmente divertida ¿Sí? porque el juego era muy importante para nosotros, ¿no? La relación con los amigos, la relación con los vecinos, con los hermanos, familias muy numerosas, ¿no? De 6, 7 hermanos, en el caso mío 7 hermanos. Ujú. Así que eso fue bastante divertido y por supuesto la serie de límites que ponía la mamá, el papá, la familia también eran fuertes, teniendo en cuenta que en la época el castigo era fuerte, ¿no? Distinto a lo que Sí. ocurre hoy, pero por la época se castigaba y se amenazaba incluso con el diablo, con el duende, con Mitos y leyendas que se sí, promovían con una serie de para mitos asustarlos. para garantizar con ello que uno obedeciera, porque el tema del control era a través de los mitos, ¿no? Claro. Y claro, el castigo físico también se daba en la época. ¿Y qué valores promovían Pues a para eso? través del castigo, por ejemplo, se intentaba garantizar que uno reconociera la disciplina, la obediencia, la honestidad. Ujú. eh, la honestidad era un valor muy fuerte, ¿no? No mentir, por ejemplo, no mentirle al papá, a la mamá. Si uno mentía, se lo llevaba el, el- El coco. el coco, ¿no? Y, y la solidaridad también se promovía entre los hermanos, se promovían valores asociados al respeto, a la tolerancia, a la ausencia de conflictos. Relaciones. Sí. Mm, ¿Y usted cree que en las décadas de los 60 y los 70 influenciaron la crianza que recibiste? influenciaron mm, los, los, la época influenció, claro, Ujú. la época influenció porque era una época de mucha libertad. Y expresión. En los 60 se estaba promoviendo mucho la sexualidad, la liberación sexual, estábamos atravesando revoluciones estudiantiles fuertes, ¿no? En Francia, Estados Unidos, el movimiento hippie aparece en la época, la educación empieza a cambiar, de hecho, ¿no? Se empieza a promover unas nuevas relaciones con el conocimiento y con la sociedad y el Estado, relaciones atravesadas por la crítica. Los jóvenes de la época, de hecho, fueron muy libertarios y promovieron en América Latina, por ejemplo, movimientos revolucionarios, insurgentes. Es la época en que Cuba pasa de un estado capitalista a uno socialista, Sí. es la época de mayo del 68, es la época de creación de guerrillas en este país. Es decir, hay Claro, mucho lo del movimiento. conflicto armado. Es la guerra de Vietnam que los jóvenes están rechazando, Sí. Estados Unidos está perdiendo una guerra con un país muy chiquito, siendo una potencia La muy Guerra Fría. grande, Sí, todo eso. en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay muchos cambios en la época que, por supuesto, implican cambios también en la crianza. ¿Y cómo eran esas reglas y valores cuando eras niño con tus padres? Los valores eran bastante comunes, ¿no? El valor a la educación, por ejemplo, al conocimiento, se valoraba el hecho de que uno trabajara, Ujú. eh,
pero también se reconocía que estudiar era muy importante porque garantizaba que uno creciera, ¿no? Que hubiese movilidad. Claro. Las familias pobres veíamos en la educación la única forma de cambiar la vida, ¿no? Y entonces sí se promovía mucho la educación como un valor muy fuerte y las provisiones pues estaban asociadas a la creación y al fortalecimiento de la disciplina. Disciplina, estudio y el trabajo y eso asociado pues a la honestidad, a la responsabilidad, a la autonomía, al crecimiento personal. ¿Y tú crees que has cambiado en las dinámicas familiares respecto a la crianza de algo? Hoy, Ujú. hoy hay cambios, claro. Hoy hay cambios evidentes. Hoy ya no es Hoy, por ejemplo, los jóvenes tienen voz, los niños tienen voz, los niños son reconocidos, tienen derechos. En mi época no habían derechos. Los niños de hecho no existían. Si no hay derechos, no existe la persona. Hoy hay derechos, los niños son protegidos, hay un instituto de bienestar familiar en Colombia que los protege, hay unas leyes que los protegen. Los profesores no pueden castigar a los estudiantes. Claro. En mi época se había castigo físico si uno no hacía tareas. En mi época se excluía, tranquilamente se sacaba a un estudiante del sistema. Ujú. En esta época es un delito sacar a un estudiante, dejarlo por fuera. En esta época no se puede golpear a un niño, no se puede amenazar, no se puede vulnerar, Violar porque los derechos de los porque humanos, es una claro. violación de derechos fundamentales y eso se castiga con cárcel. En mi época, no, en mi época habían abusos. Hoy sigue habiendo abusos dentro de la familia, pero en mi época los abusos eran normales. Hoy ya no es normal. Además, la tecnología ha hecho cambios muy importantes. En mi época había que leer mucho, había mapas, uno hacía trabajos con plastilina, con papel higiénico, con papel periódico, hacía mapas de relieve. Hoy no, hoy la tecnología está a un dígito, ¿no? Lo ha cambiado todo, sí, Lo ha claro. cambiado todo. Entonces, los profesores hoy tienen mucho recurso audiovisual, los jóvenes tienen, en mi época no había celular, en mi época habían teléfonos fijos y para comunicarse era un problema con otra persona. Libros, manos de Hoy, escritor. en mi época había bibliotecas y uno leía libros, Ujú. hoy no se leen muchos Nada. libros, en mi época no se leía un libro completo, hoy no se lee una página. Hay cambios negativos y hay cambios positivos en la educación, en las Claro, por cambio. pero sobre todo en la crianza, pues los padres hoy están más preocupados porque los hijos estén entretenidos, ¿sí? Que estén ocupados y la forma de ocuparlo es a través del celular, los videojuegos. En mi época había más observación, había más control de parte del padre y la diversión era a través de juegos en la calle, eran libres, ¿no? Hoy no, hoy los jovencitos están encerrados. Rayuela y todo La eso. rayuela, por La lleva, el ejemplo, la escondite, cosas lleva, así. Jamie, hoy es un jovencito, es un niño metido en el computador Ujú. con videojuegos y cuando van creciendo hacen comunidades Foros, a través del juego, ¿no? sí, foros de comunidad, sí, grupos de WhatsApp, cosas así. Las interacciones han cambiado muchísimo. Ujú. Y obviamente hoy los papás saben leer, saben escribir, han ido a la universidad muchos, en mi época no, en mi época la mamá no sabía escribir, pocas veces se encontraba una familia pobre con educación mínima. Sí, claro. Hoy eso ha promovido el Estado a la educación general, entonces eso ha generado cambios. No, pues muy interesante, don Luis Alfonso. Muchas gracias por esta breve entrevista. Qué pena tomarse tanto tiempo conmigo, pero de verdad se lo agradezco mucho. Yo, Jerónimo, con mucho gusto y cualquier otra situación en relación con tu trabajo, cuenta conmigo. Muchas gracias. Okay. Mi nombre es Martelena, nací en la década de los 60 en Andalucía, una vereda del Valle del Cauca. Con relación a la pregunta de cuáles fueron las
formas de crianza que viví cuando fui niña, pues fueron muy fuertes. Había que había que hacer lo que decían los padres, papá y mamá, y si no se cumplía con lo que ellos disponían, entonces se castigaba con correa, con objetos, castigos físicos. Los valores que inculcaban era el respeto, el respeto a todos, pero especialmente a los mayores. La honestidad y había que hacer oficios, colaboración para contribuir a la casa. Y en relación a la diferencia que veo con las formas de crianza actual, pues son completamente distintas porque ahora a los niños se les debe respetar, hay derechos que los defienden y las vías de hecho como castigo pues no están consideradas. Se utilizan otras formas, sí se insisten los valores como el respeto, sin embargo ahora hay mucha flexibilidad al respecto y pues el estilo de vida que tienen los chicos es completamente distinto al que tuvimos nosotros en esa década. Mi nombre es Liliana Cortés Narváez, tengo 57 años, nací el 10 de mayo de 1967, soy de Cali, Valle, Colombia. Con respecto para hablar de mi niñez, pues mi niñez pues me enseñaba mucho los valores, la obediencia, el ser ordenado, ayudar en las tareas de casa, para poder uno tener un rato de recreación, tenía que cumplir con todas esas metas, ¿no? Si nos dejaban salir a la calle era un ratico. Cuando llegaba una visita a la casa uno con la mirada de amable que tenía que apartarse para no escuchar a los mayores ni meter la cucharada cuando estuvieran hablando. Y qué más, no teníamos que responder con los oficios de la casa, después hacer las tareas y rendir en el colegio, porque si tú no hacías una cosa de esas, pues no, era un castigo que te hacían, o no salir a la calle, o no ver televisión, o te daban una pena. Los papás se iban a trabajar, cuando ellos llegaban, uno tenía que tener el aseo hecho, todo en orden, si no, pues un castigo terrible. Y pues a comparación de hoy en día, pues eso pues ha bajado mucho, pues no se ve tanto como antes, ¿no? Por eso es que hoy en día los muchachos hacen lo que quieren, pero uno lo ve así de esa manera.